El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirma que no hay indicios de que se presente una tercera ola de la COVID-19. Explica las razones por las cuales debe haber el retorno a clases. Entra en vigor el decreto anunciado por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Al pasar el semáforo a color amarillo, habrá mayor actividad económica en la entidad. Hasta el próximo ciclo escolar, el regreso a clases, reafirma el gobernador del estado. Mejor fluidez vehicular al entrar en operación los puentes de Bajes Yergo y Ruiz Cortines hacia Avenida Universidad. Inaugurada la 6ª Semana Cultural de la División Académica de Ciencias Básicas, La Tierra, Nuestra Causa. Con la participación de Álvaro Solís, de Tabasco, Mariana del Verguel, de Aguascalientes, y Luis Felipe Pérez, de Guanajuato, continuó el encuentro de literatura y traducción José Carlos Becerra. Se abre la convocatoria para participar en la 31ª Olimpiada Estatal de Física. En la opinión docente, escucharemos la reflexión del profesor e investigador Cristian Cerino. En ciencia y tecnología, se redujo un 84% especies de agua dulce en el mundo. En cultura, desde el anuncio de la pandemia, este fin de semana se vivió el primer concierto presencial en el Palacio de Bellas Artes. Y en los deportes, todo listo para la final del fútbol mexicano. Cruz Azul se estará enfrentando a Santos y buscará romper la sequía de 23 años sin título de liga. Esto y más en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAT Noticias, todo lo que debe saber. Le recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el estudio de XH UJAT, canal 35.1. Nos puede ver en www.ujat.tv o bien sintonizarnos desde el 107.3 FM Radio UJAT, Voz Universitaria. Mi nombre es Marbella Suárez y ¿qué le parece si comenzamos con la información correspondiente al día de hoy? Desde hoy, Tabasco se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo, lo que permite la ampliación de horario y aforo en establecimientos considerados como no esenciales. Veamos la siguiente nota. A partir de este lunes, Tabasco se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo. Este día entró en vigor el decreto anunciado el fin de semana por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, mismo que marca que establecimientos y servicios esenciales podrán operar sin restricción en sus horarios habituales de apertura y cierre, incluyendo los fines de semana. Se trata de las abarroteras, supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, de abarrotes, la central de abasto, mercados, tortillería y panaderías. El decreto también ordena la reapertura de salones de fiesta y eventos, así como recintos similares, incluyendo los que están dentro de hoteles, los cuales podrán operar al 30% de su capacidad. Recibimos muy bien la noticia, aunque son al 30%, nos esperábamos un poquito más, pero también hay que cuidar la salud. Eso nos permite a los hoteleros empezar a reactivar toda la parte de las juntas, de las pequeñas convenciones, de los pequeños congresos, algunas fiestas, y yo creo que se va a reactivar todo el sector de banqueteros, de rentadas de silla, de decanes, de músicos, y yo creo que esto es positivo para todos, ¿no? Gimnasios, espacios deportivos y de recreación, como clubes, centros, unidades deportivas en espacios cerrados, podrán abrir al 70% de su capacidad y sin restricción de aforo en espacios abiertos. Los estadios deportivos funcionarán con el 30% de capacidad, en tanto que las albercas podrán abrir al 70%. Pues realmente estamos muy emocionados porque podemos llegar a más personas. Nuestros horarios entre semana siguen siendo hasta las 8 y los fines de semana tenemos ya la fortuna de abrir los domingos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Eso pues nos indica que el nivel de afluencia va a aumentar y obviamente las medidas siguen siendo las mismas. Y bueno, la capacidad ya se aumentó al 70%, eso es gran ventaja para nosotros. Estos establecimientos considerados como no esenciales funcionarán a partir de su horario habitual de apertura, de lunes a viernes hasta las 8 de la noche, los sábados hasta las 7 de la tarde y los domingos hasta las 2 de la tarde. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias.
Este domingo, el gobernador Adán Augusto López Hernández estimó que el regreso de alumnos a las escuelas será hasta el próximo ciclo escolar. Esto una vez que Tabasco llegue a semáforo epidemiológico color verde. En tanto esto ocurre, se continuará con las clases a distancia. Pero escuchemos la opinión de los padres de familia de la ciudad de Villahermosa sobre este tema. Con las medidas necesarias yo creo que sí estaría bien. Tal vez no todos los días y tal vez no en el horario regular, sino buscando, además de las medidas, establecer horarios y yo creo que sí sería una buena opción. Bueno, cada persona tiene su punto de vista. A mí en lo personal, o sea, me da igual. O sea, si mi niño estudia en casa o estudia en la escuela, en las dos partes tiene que aprovechar el estudio. Para mí está bien. ¿Sí está de acuerdo con que se regrese a las aulas? Con todas las precauciones debidas, está bien que regresen. Los alumnos no están vacunados. ¿Cómo es posible que van a vacunar a muchísimos alumnos? Es imposible. Si faltan maestros que aún no han aceptado la vacuna, no es imposible, la verdad. Pues buscar otras estrategias de enseñanza es lo único que es posible. Pues yo diría que si ellos ya lo anunciaron es porque ya saben que ya pueden regresar. O sea que ya el COVID pues ya está bastante abatido. Entonces ya ellos ya toman las medidas. Los niños no pueden regresar, ya ve que las personas mayores, la mayoría ya, algunos están vacunados, algunos todavía no. Y los niños mucho mejor, todavía también se tienen que vacunar. Y eso no sé cómo ven. Entonces, ¿usted considera que no deben de regresar todavía a las aulas? No, hasta que se vacunen todos, ya ve que... Este domingo fue abierto a la circulación el distribuidor vial Universidad, obra que dará fluidez al tránsito en esta zona. Veamos la nota. Desde este fin de semana y luego de 10 meses de trabajo se abrió la circulación el distribuidor vial de Universidad en sus dos primeras etapas. Se trata de los puentes que van de la calle José Pajes Yergo y la avenida Adolfo Ruiz Cortines a la avenida Universidad. La apertura se dio luego de que el gobernador Adán Augusto López Hernández junto a constructores y funcionarios recorrieron la obra la mañana de este domingo. El Ejecutivo Estatal dijo que las dos primeras etapas se entregaron en tiempo y forma. La tercera lleva un avance de 30%, misma que será inaugurada a finales de este año, en tanto que la cuarta etapa está en proceso de licitación. El 18 de junio del año pasado arrancó la primera etapa, la segunda dio inicio el 24 de agosto. La obra en esta zona contempla un tercer puente en forma de herradura que será utilizado como retorno sobre Avenida Universidad. Con esta infraestructura se moderniza la ciudad de Villahermosa y se agiliza el tránsito vehicular a diferentes destinos. Por lo pronto, prolongación de Francisco Javier Mina y el periférico Carlos Pellicer Cámara a la altura de la colonia Casablanca continúan como vías de acceso a la colonia Tierra Colorada y Ciudad Industrial. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. La Secretaría de Salud de Tabasco comunica que el número de contagios de coronavirus es de 106, lo que suma un parcial de 67.483 casos confirmados de la enfermedad. Son 1.096 pacientes activos, hay 115 pacientes hospitalizados por padecimiento respiratorio. De ellos, 96 dieron positivo a la prueba del COVID-19, 13 aún esperan resultados, los otros 6 dieron negativo. Hoy quedan marcados 3 fallecimientos, con lo que Tabasco suma un total de 4.212 muertos por coronavirus. En UJAT Noticias le invitamos a que sea usted parte de la solución. Recuerde que la pandemia continúa, mantenga una distancia segura, no olvide el lavado constante de manos y le recomendamos usar siempre el cubrebocas. El cuidado es personal, pero nos beneficia a todos, así que manténgase seguro, manténgase en casa. Durante la próxima hora se prevén lluvias ligeras a moderadas en la sierra, pantanos y ríos, los cuales se pueden extender a centro en unos 30 a 90 minutos. Se prevé actividad eléctrica baja a regular, así como rachas de viento puntuales cercanas a los 40 kilómetros por hora en Balancán y Tenosique. Durante la noche se espera que persistan condiciones similares con un aumento gradual en la intensidad de las lluvias. Pero ¿qué le parece si vamos con Sergio Vázquez? Porque él nos tiene los detalles del pronóstico del tiempo.
Gracias, Marbella, es un gusto acompañarles y entregarles detalles con el pronóstico del tiempo en nuestro estado. Vamos a continuar con un buen pronóstico en las temperaturas de cálidas a mucho calor. Recuerden que estamos ya en temporada ciclónica y en días de primavera, lo que nos permite disfrutar en nuestra entidad pronóstico de tormentas eléctricas muy fuertes. Habrá presencia de vientos oscilando de 40 a 60 kilómetros por hora. Hay amenaza de granizo para esta noche. Esto desde muy temprano lo pudimos notar en gran parte de nuestra entidad, con nublados y la amenaza intermitente de las lluvias bastante fuerte y las celdas de tormenta intensas que estarán afectando, además de Tabasco, la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Mucho cuidado, considérelo en sus planes en las próximas 48 horas, así que reiteramos, tendremos lluvia y sol acompañados de muchísimo calor. Manténgase bien hidratado. Vámonos con los detalles en cada subregión de nuestro estado. En Chontalpa tendremos una mínima de 26, máxima de 32 grados con cielo parcialmente nublado y un ambiente de cálido a mucho calor. Hay probabilidad de lluvias dispersas por las tardes, noche. Tome usted sus precauciones. En Centro se espera mínima de 24, máxima de 32, ambiente cálido por las mañanas, cielo nublado, dominando el calorcito por las tardes. En la sierra tendrán un cielo con bastante nubosidad, mínima de 24, máxima de 32 grados, lluvias por las tardes, noches, al menos en las próximas 48 horas. En los pantanos, mínima de 24, máxima de 32, cielo con bastante sol, un ambiente bochornoso. Por último, en ríos, mínima de 24, máxima de 32, un ambiente de cálido a cielos despejados. Mi querida Marbella, regresamos contigo con más información. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en UJAD Noticias. Ahora le invito a conocer lo más importante del ámbito universitario. Ciencia y cultura se entrelazan en las actividades de la Sexta Semana Cultural de la División Académica de Ciencias Básicas. Hoy se realizó la inauguración de la Sexta Semana Cultural de la División Académica de Ciencias Básicas, La Tierra, Nuestra Causa, evento que estuvo encabezado por la secretaria de Servicios Académicos de la UJAT, la doctora Dora María Frías Márquez, quien asistió al evento que se realizó vía remota en representación del rector Guillermo Narváez Osorio. Antes de inaugurar oficialmente el evento y a nombre del licenciado Narváez Osorio, la doctora Frías Márquez se dirigió a los asistentes. La realidad es que la ciencia y el ámbito del arte y la cultura sí están conectados y que ninguna forma de conocimiento es impermeable a otra. Porque es cierto que las llamadas ciencias empíricas o las llamadas ciencias duras o exactas son una forma de conocimiento de la realidad, pero también lo es la cultura y el saber artístico. Por su parte, el doctor Gerardo Delgadillo Piñón, director de la División Académica de Ciencias Básicas, al hacer uso de la palabra, dejó clara su postura. Pues no basta con ocuparnos solo de nuestro entorno inmediato. Los problemas que enfrentamos ahora son globales, de tal modo que lo que sucede en una parte cualquiera de nuestra tierra repercute necesariamente en las demás. No es posible ya permanecer aislados. Debemos tomar conciencia de nuestro vínculo con la escena planetaria y desde ahí llevar a cabo las acciones que nos correspondan. Los eventos y actividades de la Sexta Semana Cultural de la División Académica de Ciencias Básicas, La Tierra, Nuestra Causa, concluyen el viernes 28 de mayo y las puede consultar en nuestro portal oficial. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada.
En el marco del encuentro de literatura y traducción José Carlos Becerra, que se realizó en punto de las 11 horas y a través de Microsoft Teams y Facebook Live, la mesa redonda Juego de Cartas, las relaciones epistolares de José Carlos Becerra, con la participación de Álvaro Solís de Tabasco, Mariana del Vergel de Aguascalientes y Luis Felipe Pérez, proveniente de Guanajuato. Álvaro Solís inició haciendo referencia a los diferentes libros como Gabriel García Márquez, en donde se describen lugares con humedad, calor, mosquitos parecidos a los de Villahermosa. Pellicer, yo creo que es el poeta más popular en Tabasco, ¿no? En sexto año de primaria, a todo mundo nos hacen aprendernos algún poema de Pellicer, y si no, no pasas la primaria, no empiezas a estudiar la secundaria. La segunda figura más importante en este sentido sería José Gorostiza, ¿no? Un poeta también vinculado a contemporáneos, un poeta filósofo, ¿no? Un poeta que escribe pocos libros, ¿no? Que escribe pocos poemas, no llegan a 100 páginas, yo creo, lo que él escribió. Y de repente está una figura mucho más joven que ellos, como José Carlos Becerra, que alguien de repente dice, ¿no? En alguna conversación, ¿has leído a Becerra? ¿Quién? ¿No? Dice uno, ¿no? José Carlos Becerra, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién es ese señor? No, es un poeta que murió muy joven, no lo has leído, y uno va a buscarlo y cuesta un poco conseguir su obra. Está editada, bueno, la antología, que es El otoño recorre las islas, que se publica originalmente en 1973 en editorial Era, y uno ahí conoce la obra, descubre que Octavio Paz hace el prólogo, descubre que en esa obra, además de poemas, hay cuentos, hay entrevistas y hay cartas, ¿no? Que es un poco lo que nos reúne el día de hoy aquí, ¿no? Se publicó la convocatoria para participar en la Olimpiada Estatal de Física, evento que impulsa la División Académica de Ciencias Básicas. Quedó abierta la convocatoria para participar en la 31ª Olimpiada Estatal de Física, un evento que históricamente despierta y apuntala el interés de los jóvenes a inscribirse en la licenciatura en Física que imparte la UJAT en la División Académica de Ciencias Básicas, la cual representa una alternativa al alcance de quienes buscan un espacio para continuar con su preparación académica en el área de las ciencias. Se trata de una convocatoria dirigida a estudiantes nacidos después del año 2003 y que actualmente estén inscritos en una institución educativa de nivel medio superior. Los asesores formarán equipos de máximo 4 integrantes, quienes serán evaluados en temas de mecánica, termodinámica, óptica y electromagnetismo, examen que sustentarán a través de la plataforma Microsoft Teams el día 4 de junio próximo. Los premios de la competencia van de los 2,000 a los 4,000 pesos. Para mayor información y detalles, comunícate con el doctor Jorge Mauricio Paulín Fuentes de la División Académica de Ciencias Básicas al 55 31 57 66 90. Los 15 primeros lugares serán llamados a la preselección estatal, jóvenes que a partir de julio serán entrenados para que en noviembre de este año representen a Tabasco en la Olimpiada Nacional de Física. La convocatoria completa la puedes consultar en nuestro portal oficial. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Le invito a escuchar la reflexión del profesor e investigador Cristian Cerino en la opinión docente. Un saludo para todos. Ante la distancia geográfica resulta aún más complejo analizar o comprender el conflicto añejo entre Israel y Palestina. Lo mucho o poco que sabemos nos llega como avalancha a través de las agencias de noticias y sus portales que transitan además por las redes sociales. La BBC de Londres es uno de los medios con mayor producción de contenidos para darnos el contexto, sobre todo a América Latina, de lo que está sucediendo entre ambas naciones en el Oriente Medio. Sin embargo, el interés noticioso por este conflicto está a la par de otras empresas como CNN, El País y DW. Uno de los últimos enfrentamientos entre ambos bloques se dio en 2014. Israel ordenó la operación Margen Protector con el fin de diezmar al movimiento de resistencia islámico Hamas, quien gobierna la Franja de Gaza desde 2006.
El saldo, más de 2.000 muertos y 500.000 desplazados en distintos combates a lo largo de 49 días. Siempre en estos enfrentamientos, la peor parte es para los palestinos. Dos son los territorios palestinos: Cisjordania, de cuya ciudad Jerusalén Este es reclamado como capital por los palestinos, pero rechazado por los israelíes, y Gaza, una franja limítrofe con el Estado de Israel de unos 41 kilómetros de largo. El conflicto, reitero, es añejo, mediados del siglo XX, y se resume a desplazamientos y despojos que han padecido los palestinos a manos de los israelíes. De hecho, en el reciente conflicto de 2021, la Corte Suprema de Israel ordenó el desalojo de 1 millar de palestinos que viven en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este. Esto generó manifestaciones palestinas, pero la policía israelí bloqueó el acceso a zonas de cultos como el que dio a la mezquita Al-Aqsa, lugar sagrado para palestinos musulmanes en Jerusalén, la ciudad capital en disputa entre israelíes y palestinos. Pese a lo anterior, Israel mantiene su poder gubernamental y económico en la ciudad de Tel Aviv, no así en lo que considera su gran capital, Jerusalén. Por esta razón, ante los desalojos, los despojos y la intolerancia étnica, el grupo Hamás lanzó misiles desde Gaza contra las ciudades de Jerusalén, dominados por Israel, y principalmente contra Tel Aviv. Pero el poderío armamentístico de Israel se impuso y no solo detuvo la mayor parte de los misiles del grupo islámico, sino que ordenó un ataque masivo contra los gazatí o palestinos por aire y por tierra. En un reporte de AP y de la agencia francesa, Hamás lanzó unos 4.000 cohetes contra ciudades de Israel, país que cuenta con un escudo llamado Domo de Hierro, mismo que interceptó el 90% de los misiles islámicos. En un reporte de Yaled Abdelrahim para el canal AJ+ Español, contextualiza los pormenores del conflicto y cuyos bombardeos derrumbó un edificio de Hamás y de medios internacionales como el qatarí Al Jazeera y el estadounidense AP en Gaza. Una torre de 13 pisos se desplomó por los impactos, así como decenas de casas y hospitales en los días más caóticos de la pandemia COVID-19. Se estima que 50.000 personas perdieron sus hogares. En esta ocasión, el fuego cruzado, con menores daños a la población israelí, dejó un saldo de 250 muertos, 243 de estos en Gaza. El pasado 20 de mayo de 2021, luego de los bombardeos, disturbios y protestas, pero sobre todo el deceso de mujeres y niños, unos 65 más 1 millar de heridos, se anunció un cese al fuego después de 11 días de hostilidades. Aunque Israel seguirá reclamando las casas de los palestinos para dárselas a judíos y continuará con su plan de limpieza étnica, el conflicto se mantendrá porque hay dos ideas opuestas entre ambas naciones que buscan mutuamente erradicarse. Sin embargo, los afectados siempre son los mismos: la población civil palestina en su mayoría y la población civil israelí en una minoría. La complejidad de la zona radica en que el casco viejo de Jerusalén está dividido en 4 grandes barrios, y cada uno con un pensamiento e ideología distintos: el musulmán, el judío, el armenio y el cristiano. Recientemente, Canal 14 realizó la mesa de análisis Medio Oriente, el origen del conflicto, en donde 3 expertos hicieron anotaciones y acotaciones sobre la complejidad del problema. Entre ellos, José Hamra, Federico Campbell Peña y la uruguaya Hanna Beris, radicada en Israel y corresponsal para medios sudamericanos. La mesa de análisis despejó un sinfín de dudas para Occidente. Días después del anuncio del cese al fuego, israelíes y palestinos celebraron la pausa de estas hostilidades por las intervenciones de la ONU, Egipto y Qatar, según fuentes de noticias. En este marco, la OMS estimó que se necesitarán unos $7 millones para atender la crisis sanitaria en los territorios palestinos, así como en Gaza.
Es evidente que en cada periodo la historia entre ambos se repite, una historia de nunca acabar. Hasta el próximo comentario. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en UJAD Noticias y ahora vamos con Gaby Pérez para que nos platique sobre las últimas noticias en ciencia y tecnología. Ecosur participó en un estudio multinacional en donde apareció que el 17% de los ríos del mundo no han sido alterados por el hombre. Aquí los detalles. En la investigación realizada participó el Colegio de la Frontera Sur, en el que concluyó el estudio que en los últimos 50 años se redujo 84% la vida de animales y plantas de agua dulce en todo el planeta. Señaló el estudio que solo el 17% de los ríos del mundo son libres de infraestructura que afecte el régimen de caudales, estando en zonas protegidas. México es uno de los países que reportó algunos datos positivos, porque tiene un muy buen sistema de información de lo que pasa en 300 cuencas hídricas aproximadamente, destinando un porcentaje del agua dulce a la preservación de ecosistemas. La Organización de las Naciones Unidas pide a los responsables políticos priorizar la protección de ecosistemas y especies de agua dulce para poder integrar la conservación de tierra y de agua. Es preocupante, pues el hallazgo del mercurio en Groenlandia es comparable al de los ríos de la China industrial. Acompáñenos. A través de una investigación por John Hawkins, investigador postdoctoral de la Universidad Estatal de Florida y del Centro Alemán de Investigación en Geociencias, como investigadores de Estados Unidos, Chequia, Noruega, Groenlandia y los Países Bajos, tomaron muestras de las aguas de 3 ríos diferentes y de 2 fiordos próximos a la capa de hielo para conocer mejor la calidad del agua de deshielo del glaciar y cómo los nutrientes de estas aguas de deshielo del glaciar pueden sustentar los ecosistemas costeros. Hallaron que el contenido de mercurio de ríos es de 1 a 10 nanogramos y en los ríos de agua de deshielo de los glaciares muestreados en Groenlandia encontraron niveles de mercurio disuelto superiores a 150 nanogramos, mucho más altos que los de un río medio. Los investigadores, sorprendidos ante los resultados, no tienen claro si los niveles de mercurio se disiparán más lejos de la capa de hielo y si este mercurio derivado del glaciar está abriendo paso en la red alimentaria acuática. Es Juan Ramos Garza quien en un año realizará la investigación en la Universidad de Tennessee analizando los hongos microscópicos como bioestimulantes y biofertilizantes. Aquí la nota. La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos otorgó la beca Norman Borlaug al investigador mexicano Juan Ramos Garza, académico de la Universidad del Valle de México, para que fortalezca las investigaciones previas con hongos que estimulan el crecimiento de variedades de maíz nativo o endémico. La investigación de Ramos propone el uso de microorganismos, los cuales generan fitohormonas que estimulan el crecimiento de la planta y ofrecen una alternativa de bioestimulantes o biofertilizantes con el objetivo de mejorar la raza de maíz de México y promover el autoconsumo. Son los hongos del género Penicillium y Trichoderma, que se estudiarán pues han sido descritos como hongos que ayudan a otras plantas. Cada vez es mayor la curiosidad y estrategias para estudiar el paisaje marciano, pues Shurong será quien tome las imágenes tridimensionales en alta resolución. Los detalles a continuación. Según los datos de telemetría, Shurong puso sus ruedas en el suelo marciano a las 2:40, tras descender por unos carriles en rampa desde la plataforma de aterrizaje en la que llegó al planeta rojo el 15 de mayo. A principios de esta semana transmitió sus primeras imágenes de la superficie de Marte, aún desde su puesto en la plataforma. El rover de 6 ruedas e impulsado por energía solar se asemeja a una mariposa azul y tiene una masa de 240 kilos. Lleva varios instrumentos científicos, incluida la cámara de terreno, la cámara multiespectral, el radar de exploración subterránea, el detector de composición de la superficie, el detector de campo magnético y monitor de meteorología. Con esta información comenzamos la semana. Regresamos al estudio con Marbella Suárez. En información nacional, en conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la suspensión de clases presenciales por el aumento de casos de la COVID-19. AMLO indicó que no hay indicios para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola. Reiteró la importancia del regreso a las aulas para evaluar a todos los estudiantes.
que no se nos vuelva costumbre el que los niños tienen que estar frente al televisor o al internet o recibiendo las clases en línea. No, eso no es lo mejor. Y no solo son niñas y niños, adolescentes. Tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales, porque también tenemos entre todos que hacer una evaluación de cómo regresan los niños, las niñas, los adolescentes y quienes no van a regresar, que hay que irlos a buscar, pero no vamos a poder saber de qué dimensiones es la deserción si no nos volvemos a reunir en las aulas. Y padres de familias y maestras, maestros y autoridades analizamos la situación educativa entre todos, porque es muy importante lo de la educación. No podemos quedarnos rezagados. Entonces, hacer un esfuerzo en los estados, entre todos, autoridades, gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, padres de familia, repito, maestras, maestros, todos, porque es muy importante la educación. Cabe reiterar que hasta el momento se tiene pensado iniciar clases en la Ciudad de México y el próximo en iniciar es Veracruz, que se mantiene ya en semáforo verde. Comentó que en el caso de Campeche y Nayarit hicieron bien en suspender clases por los casos presentados, lo que no debe alarmar a la población, ya que han sido casos aislados y controlados que no representan riesgo de una tercera ola en México. Los demás estados de la República aún están por definir el regreso a clases de manera presencial, ya que algunos tienen pensado iniciar hasta el siguiente ciclo escolar. Pemex busca producir los combustibles que México requiere. Con la adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas, permitirá a Petróleos Mexicanos producir 1.362.000 barriles diarios de petrolíferos como gasolinas, diésel y turbocinas para abastecer la totalidad de la demanda en México. La meta de producción que se propone alcanzar Pemex para aproximadamente el doble del volumen de petrolíferos que se elaboraron en 2020 por 691.000 barriles diarios y 405.000 barriles más que con respecto al promedio diario del primer trimestre del 2021, de acuerdo con las estadísticas petroleras que dio a conocer esta empresa. Esta adquisición será financiada en su totalidad por el gobierno federal y se tiene programado que la operación de compra-venta se cierre en el último trimestre del año, sujeta a la aprobación de las instancias regulatorias del gobierno de Estados Unidos. UJAT Noticias. Corte desecha suspensiones provisionales contra padrón de telefonía móvil. Un tribunal federal desechó las suspensiones provisionales otorgadas a 4 personas que impugnaron el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, quienes pretenden que no se les obligue a dar sus datos personales y biométricos, y mucho menos se les cancele su registro telefónico. Con 2 votos contra 1, los magistrados del primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones discreparon de la resolución emitida por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió las medidas cautelares que evitaban que las autoridades solicitaran la información a los quejosos. Las consecuencias o efectos de los actos reclamados indicaron que no son susceptibles de suspenderse, ya que no existe un acto inminente que amerite detenerse o paralizarse. Además, el Instituto Federal de Telecomunicaciones hasta el momento no ha emitido los lineamientos sobre el tema. Sin embargo, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que los
los usuarios de telefonía puedan solicitar la suspensión de los actos, pero hasta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones dé a conocer las disposiciones de cómo se recabarán los datos personales y biométricos para determinar si son o no constitucionales. UJAT Noticias. El Instituto Mexicano del Seguro Social reactiva consultas a sus derechohabientes. El Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un llamado a los derechohabientes a que acudan a sus consultas de medicina familiar, de especialidad y cirugías y otros servicios médicos debido a la disminución de contagios de COVID-19 a nivel nacional. Actualmente, las unidades médicas y hospitales cuentan con programas de desinfección, filtros y módulos de atención respiratoria, además de que se cumple con las medidas de protección como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de alcohol, gel y distanciamiento social. La población asegurada que busquen acceder a su servicio de salud deben transmitir su cita de manera habitual en el segundo y tercer nivel de atención. Para el caso del primer nivel, a través de la APP IMSS Digital, en el apartado de citas de medicina familiar, mediante el teléfono 800-623-2323 o acudir directamente a su unidad de medicina familiar con la asistente médica. UJAT Noticias. Tras el accidente de la línea 12 del metro, anunciaron que a finales de esta semana habrá el servicio de Metrobús. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que no será posible implementar el Metrobús en los próximos días. A través de videoconferencia, ofreció disculpas por la afectación vial en la zona de la estación Olivos, donde se desplomó la trave el pasado 3 de mayo. Sin embargo, explicó que la tardanza se debe a que aún falta concluir la revisión del túnel de Atlalilco-Mixcoac, además del levantamiento que se definirá tras peritajes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina y los peritos especializados de la empresa contratada para la investigación. Además, aclaró que se analizan apoyos económicos para los comerciantes de la zona que se han visto afectados y que se revisan con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico. UJAT Noticias. Corte y volvemos. Gracias por continuar con nosotros y ya está aquí Gerardo de la Cruz Vasconcelos en la sección de Cultura. Hola, es lunes, día ideal para iniciar nuevos desafíos. Feliz inicio de semana. Es momento de nuestra sección de Cultura, con la invitación a que nos acompañe. Comencemos con nuestra efeméride de hoy. El 24 de mayo de 1980 fallece el pintor muralista y escultor mexicano Jorge González Camarena, quien formó parte de la segunda generación de la Escuela Mexicana de Pintura. Ganó prestigiosos premios como el insignia José Clemente Orozco del Congreso del Estado de Jalisco en 1956. El Ordín del Mérito de la República Italiana por pintar un retrato de Miguel Ángel, ubicado en la Casa del Artista Italiano en 1967, y el Premio Nacional de Artes en Pintura en 1970. Por otra parte, en información institucional, en el marco del Encuentro de Literatura y Traducción Habla la Palabra, José Carlos Becerra 2021, el día de mañana les esperamos a la mesa redonda José Carlos Becerra en voz de los poetas jóvenes de México, donde tendremos la participación de Ivana Melgoza de la Ciudad de México, Frida Victoria Ramos de Tepic Nayarit, Pablo Rodríguez del Estado de Veracruz, Margarita Vázquez Castillo de Tabasco. La cita es a las 11 horas por la plataforma Microsoft Teams o por el Facebook Cultura UJAT. Les esperamos. En información nacional, desde el anuncio de la pandemia, este fin de semana se vivió el primer concierto presencial en el Palacio de Bellas Artes. Vamos con los detalles. Este fin de semana se vivió el primer concierto presencial desde el anuncio de la pandemia, dándose el reencuentro del público con artistas en el Palacio de Bellas Artes para presenciar el primer concierto en vivo de la agrupación solistas Ensamble, en la cual se recordó al compositor Giuseppe Verdi en el marco de su 120 aniversario luctuoso. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura preparan otros conciertos que próximamente se darán a conocer a través de sus plataformas digitales.
UJAT Cultura. Por otra parte, el artista plástico Francisco Javier Vázquez Estupiñán, conocido como Yasamuart, compartió cómo será la celebración de sus 70 años que festejará con 7 exposiciones que tendrán lugar en la Ciudad de México, Irapuato y Guanajuato, la ciudad que lo vio nacer. Toda una serie de exposiciones, mesas de diálogo y conciertos con invitados especiales en cada una de las actividades y en donde el 28 de mayo, día de su cumpleaños, intervendrá una camioneta en la que hará un recorrido yacero por San Pedro de los Pinos en compañía de la música en vivo. En más noticias culturales, el Museo de la Fotografía en Pachuca, Hidalgo, será la sede para presentar la exposición de banderas históricas de México. Aquí la información. La exposición de banderas históricas de México, luego de haber sido expuesta en Tlaxcala, será presentada en el Museo de la Fotografía que pertenece a la Fototeca Nacional del INAH en Pachuca, Hidalgo. Allí se expondrá a partir del día de mañana, 25 de mayo, y hasta el 5 de junio. Esta exposición itinerante de banderas históricas de México son parte de las conmemoraciones en torno al bicentenario de la consumación de la independencia de México y recorrerán, además de los estados antes nombrados, Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro y Puebla, para retornar a su lugar de origen, Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 27 de septiembre, día de la conmemoración de la consumación de la independencia. UJAT Cultura. Como cada lunes, dentro de nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario, hoy toca el turno de presentar una obra de nuestro acervo cultural titulado Líneas del Tiempo, del artista visual oaxaqueño Manuel Miguel. Le invitamos a disfrutarla. Líneas del Tiempo es una obra al óleo sobre tela del artista visual oaxaqueño Manuel Miguel, que se inscribe dentro de la corriente plástica del expresionismo abstracto, creado por Jackson Pollock, Franz Klein y William de Kooning, realizada en 2018 con medidas de 1 metro de alto por 1 de ancho. Es una obra que encierra una voluntad de crítica por parte del pintor, pues aún dentro de su abstracción podemos percibir encima de un fondo negro un dorso humano construido de líneas aceradas que nos remite a la despersonalización del mundo de hoy, al vacío que se entroniza en la cotidianidad de la existencia donde los sentidos no encuentran representación. La obra se impone en su significación y lenguaje plástico contemporáneo. Líneas del Tiempo. Líneas del Tiempo, de Manuel Miguel, forma parte de nuestro patrimonio y riqueza cultural de todos los universitarios. Llegamos al final de nuestro segmento agradeciendo su compañía y recordándole que las actividades del Encuentro de Literatura y Traducción José Carlos Becerra Habla la Palabra continúan. Puede seguir e informarse de estos eventos en nuestras cuentas oficiales de Cultura UJAT. Muchas gracias, Marbella. Continuamos contigo. Vamos a la sección deportiva con Miguel Ángel Santiago. Muchas gracias, Marbella. Está listo todo para la final del fútbol mexicano. Cruz Azul se estará enfrentando a Santos y buscará romper la sequía de 23 años sin título de liga. Veamos los detalles. 13 años después, Cruz Azul y Santos se vuelven a encontrar en una final del fútbol mexicano, donde la máquina aún busca acabar con una larga sequía sin el título de la Liga MX. Aunque ahora, en este clausura 2021, la situación es totalmente distinta y a favor del cuadro de la Noria. La gran diferencia para esta edición es que el conjunto capitalino llega como líder general y una importante racha invicta, lo que le da la ventaja de cerrar la llave en su cancha. Mientras en aquel 2008 se habría jugado en el Estadio Azul, hoy la pelea por el título se llevará a cabo en el Estadio Azteca. En el clausura 2008, Santos fue segundo lugar general con 31 puntos, mientras Cruz Azul tuvo la misma cantidad de unidades, pero se colocó tercer lugar, en un formato que se desarrolló en grupos durante la campaña regular. Después de un largo pero triunfador juego del viernes, los olmecas no consiguieron hacer lo mismo con los otros dos y perdieron la serie contra los Tigres de Quintana Roo. Aquí la nota.
En un duelo de volteretas, los Olmecas de Tabasco cayeron ante los Tigres de Quintana Roo y con ello perdieron 2-1 la primera serie de la temporada 2021. Errores en defensivos y varios imparables del equipo de Cancún complicaron el juego para los cabezones, que terminaron por ser derrotados 9-4. Esta semana, los tabasqueños viajarán a Yucatán para enfrentar a los Leones y después devolverán la visita de los Tigres, ahora jugando en el Caribe mexicano. Cuando regresen a casa, recibirán a los renacientes rojos del Águila de Veracruz. Y con el triunfo del Atlético de Madrid en la última fecha del campeonato, se coronaron campeones de España y con ello Héctor Herrera se convirtió en el cuarto mexicano en consagrarse en el país ibérico. Vayamos a ver. El Atlético de Madrid sigue festejando su 11º título liguero. Ahora tocó turno de recibir el trofeo de las manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en la cancha del Wanda Metropolitano. Los jugadores rojiblancos portaron el jersey oficial del juego, aunque con pantalones casuales. Ahí estaba también Héctor Herrera, como parte importante del plantel campeón de la Primera División Ibérica. La representación mexicana bromeó con sus compañeros y disfrutó del éxito obtenido con los colchoneros, sabedor de que ingresa a una selecta lista de futbolistas aztecas junto a Rafa Márquez, Hugo Sánchez y Jonathan Dos Santos, además de Kenty Robles en la categoría femenil y con la misma institución. Algunos aficionados tuvieron la fortuna de asistir a la tribuna del recinto ubicado en el barrio de Rosas, quienes pudieron ver a sus ídolos de cerca el campeonato logrado tras vencer al Valladolid 2-1 en la última jornada, dejando tendido al Real Madrid. Esto ha sido todo por hoy en Información Deportiva. Agradecemos el favor de su atención y le deseamos una maravillosa semana. Regresamos contigo, Marbella. Muchas gracias, Mike. Y según un estudio, los perros biodetectores pueden identificar el olor del COVID-19 hasta en un 94% según la Asociación Británica Medical Detection Dogs. La investigación en conjunto con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Universidad de Durham usó muestra de más de 3.750 personas, utilizando camisas, mascarillas y calcetines usados para el entrenamiento de 6 perros en la detección de COVID-19. En los resultados, se muestra que en el 94% de los casos, los perros pudieron identificar la ola de enfermedad con una precisión superior a la que ofrecen las pruebas de antígenos, que van del 58 al 77%. Durante el estudio señaló que un solo perro puede examinar hasta 250 personas en una hora, considerablemente más rápido que el resto de métodos de detección del virus. Los canes entrenados indican que podrían ser de gran ayuda como una primera herramienta de detección rápida en espacios públicos, como aeropuertos, si los implementaran a los métodos tradicionales como las pruebas PCR, que sirven para corroborar los resultados. UJAT Noticias. La ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel, está convencida que solo se satisfarán las demandas del pueblo británico a través de una reforma radical en el sistema de inmigración. Priti Patel, ministra de Exteriores del Reino Unido, dio un discurso en el foro British Future para comenzar a reformar a todos los niveles, algo que lleva mucho tiempo mencionando, consecuenciando el ambiente hostil contra los inmigrantes apoyado por Theresa May a principios de la década pasada. Para llevarlo a cabo, la ministra de Interior ha apostado por crear un modelo similar a la autorización electrónica de viaje estadounidense, lo que se entiende por una frontera puramente digital que se cree será la más efectiva a nivel global. La tecnología permitiría llevar a cabo un estudio preciso sobre cuánta gente entra en el país, cuánta sale, su raza o su procedencia, como también llegar a requerir que los visitantes no comunitarios que lleguen al país paguen alrededor de 10 euros, para así costear la seguridad en la frontera y los controles criminales necesarias. Dicha cifra aún no ha sido confirmada. UJAT Noticias. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. A nombre de quienes hacen posible este espacio, agradecemos como siempre el favor de su atención. Mi nombre es Marbella Suárez y le invito a que se quede, por supuesto, en la programación de TV UJAT.